Cristo, hermanos, le damos la bienvenida una vez más, ¿verdad? A esta transmisión en la cual estamos llevando a cabo en estos estudios que hemos estado compartiendo con ustedes a través de estas semanas, meses, ¿verdad? Para que pues un día pueda alcanzar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha prometido. Se trata, ¿verdad? De alcanzar la salvación, porque es muy importante, ¿verdad? Es un paso que uno tiene que dar, ser obedientes, adquirir. Entonces, a través de estas lecciones que hemos estado dando, ¿verdad? Estamos invitando a todos los amigos, familiares, ¿verdad? Que nos han estado mirando a través de estos medios, a la importancia, ¿verdad? En el cual necesita usted, ¿verdad? Alcanzar la salvación, y no solo alcanzarla, sino perseverar, seguir hacia adelante, porque pues el Señor nos ha prometido. Hemos estado mirando, ¿verdad?, los estudios, y pues realmente nos pone más que nada a pensar, porque es muy importante. La vez pasada estaba mencionándoles de que existía, ¿verdad?, un cielo que Dios nos ha prometido. El hermano Tony González la vez pasada habló, ¿verdad?, sobre el infierno, de que sí existe y todo. Pues es cosa de pensar y meditar, y nuestro propósito en el cual Dios nos ha llamado es de anunciarles, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros. Dice que en su palabra que nadie se pierda. Es por eso que nosotros estamos, ¿verdad?, brindando estos estudios, para que usted pueda entender, comprender, ¿verdad?, leer la escritura ahí en su casa donde está, y pues darse cuenta de que es un llamado de parte de Dios, porque ese es el propósito en el cual Dios nos alcanzó, y seguir compartiendo, ¿verdad?, la palabra, el mensaje que es de parte de Dios. Y si es que, hermanos, pues le damos, ¿verdad?, una vez más la bienvenida a todos los que nos están mirando, los que se están conectando, ¿verdad?, ya que tenemos ya el horario de 8:30, y pues esperamos a algunos hermanos, ¿verdad?, que todavía se están conectando, pues para que empecemos nuestro estudio. Mientras tanto, ¿verdad?, mandamos pues saludos a todos los que nos han estado siguiendo, ¿verdad? Ya en Tlaxcala, mandamos un saludo a la iglesia de Apizaco. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Hermano pastor Jorge Israel, se me olvida el nombre. Dios lo bendiga, hermanos, si nos está mirando, ¿verdad? Saludos. Y a todos, ¿verdad?, los hermanos y amigos que nos han estado mirando de Utah también, ¿verdad?, de diferentes lugares en el cual hemos estado llegando por medio de estos medios. Pues Dios los bendiga, y nuestro propósito y deseo, ¿verdad?, es de que un día usted, ¿verdad?, ese paso, de esa decisión de entregarle su vida al Señor, ¿verdad?, porque pues Dios nos permite, ¿verdad?, este tiempo en esta vida. Es un plan de Dios que nosotros tenemos que entender y comprender, que estando vivos es la oportunidad, porque ya cuando se acaba el oxígeno en nuestro cuerpo, pues algunos dicen que ahí termina todo, pero la realidad es de que la palabra de Dios nos dice que ahí empieza, ¿verdad? Porque lo bueno, porque el final es una decisión de dónde quiere ir y pasar la eternidad, ¿verdad? Ya sea en el cielo o en el lago de fuego, que es el infierno. Entonces el Señor quiere que todos, ¿verdad?, vayamos pues para arriba, pero es un proceso, una etapa. Y es que le voy a dar lugar mientras tanto a mi esposa, ¿verdad?, para que nos salude, ¿verdad?, también. Paz de Cristo, hermanos. Me da gusto estar en estos medios, saludándolos con la paz de Cristo, esperando, ¿verdad?, que todos se encuentren bien y que sigamos adelante con estas hermosas enseñanzas
que nos han venido dando, ¿verdad? Para alimento para nuestra vida espiritual. Mi deseo es que Dios los bendiga y sigamos adelante. Amén, hermanos. Amén. Pues mirando, ¿verdad? Ya hay varios hermanos conectados, ¿verdad? Amigos también. Vamos a comenzar y vamos a mirar, ¿verdad? Un tema en el cual he estado mencionando. El tema es, dice, ¿cómo puedo ser salvo? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser salvo? Porque muchas personas, ¿verdad? Pues dicen que son salvas ya, que son hijos de Dios, pero pues hay mucha la diferencia. Y vamos a ir por pasos, ¿verdad? De cómo uno puede ser salvo, alcanzar esa salvación en el cual Dios nos está dando, nos está extendiendo, ¿verdad? La salvación es como un regalo que el Señor está extendiendo, ¿verdad? Ese regalo y está en nosotros de tomarlo o dejarlo. Amén. Entonces lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque realmente aquí encierra, ¿verdad? Lo que usted quiere ser el día de mañana, dónde llegar, ¿verdad? Sobre ese cielo que Dios ha prometido, pero es un proceso en el cual tenemos que ir paso por paso. Y en las escrituras nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Primeramente dice de cómo nosotros podemos ser salvos. Y uno de los puntos muy importantes, ¿verdad? Es reconocer. Primeramente reconocer y admitir que uno es pecador. ¿Verdad? Que uno es pecador y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es imposible. Pero para reconocer eso, a veces nosotros como seres humanos se nos hace imposible porque pensamos, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, no soy buena persona. Puede ser que sí, que tenga razón y hay personas de esos, ¿verdad? Que son buenos, dadivosos, les gusta ayudar a la gente, pero eso no lo va a salvar, ¿verdad? Necesitamos todavía dar otro paso. Entonces el primero es reconocer o admitir que uno es pecador y necesitamos, ¿verdad? De ese perdón, del perdón de Dios. Y en Romanos 3:10, ¿verdad? La escritura nos habla en el cual, ¿verdad? Donde nos dice que todos somos pecadores. No hay uno solo justo. Entonces necesitamos, ¿verdad? De ese perdón. Pero para pedir ese perdón es reconocer primeramente que somos pecadores. Y la escritura nos dice así, ¿verdad? Ahí en Romanos 3:10. Si usted está ahí. Dice de esta manera, antes de leerla, hermano, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para así tener toda la libertad. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en estos momentos, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser voceada, Padre, llegue, Señor, a esos lugares y que obre, Señor, tu palabra en esos corazones, Señor, que un día puedan entregar su vida a ti y tomar esa decisión, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, porque ellos también, Señor, han de ser salvos, han de alcanzar esa salvación que tú tienes para cada uno de nosotros, ese regalo, Señor. Bendice todo oyente, Señor, nuestros amigos, familiares, hermanos, o los juniors, Señor, de la iglesia Nuevo Comienzo también, Padre, para dar ese paso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, así dice la escritura, ¿verdad? Ahí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay, ¿verdad? Dice, no hay justo ni aún uno. O sea que todos estamos, ¿verdad? Bajo el pecado. Y sigue diciendo,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron, oiga bien una palabra acá, ¿verdad? Que está un poco fuerte, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Uno buscando al Señor y pues entonces aquí la Escritura nos dice, ¿verdad? De que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? De que somos pecadores, admitir de que necesitamos el perdón de Dios. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Cometemos un error o hacemos algo y a veces no queremos admitir que nosotros lo hicimos, pero a veces nuestra conciencia decimos, ¿verdad? No nos sentimos bien y tenemos que admitir, ¿verdad? Tal vez tarde, después, otro día de que lo que hicimos, sí fue, nosotros lo hicimos. Entonces, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice que no hay justo, no hay ni uno. Entonces tenemos que reconocer de que somos realmente pecadores y tenemos que buscar, ¿verdad? Lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso es importante, ¿verdad? Esta parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Como la va escuchando, la va leyendo, va a ir trabajando y obrando en su corazón, ¿verdad? En nuestro corazón también ha estado obrando. ¿Por qué? Porque nos abre, ¿verdad? Y nos vemos ahí que realmente somos pecadores y necesitamos, ¿verdad? El perdón de Dios. Cuando reconocemos, ¿verdad? A Dios, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, es por eso que hemos estado hablando de la entrega, del bautismo en el nombre de Jesucristo. Cuando usted reconoce, entonces es muy importante primeramente cada uno reconocer. Si es bueno, está bien, sigue siendo bueno, ¿verdad? Si hace buenas obras, excelente, síguelas haciendo, ¿verdad? Pero busque, ¿verdad? El camino, busque la bendición de Dios y eso aún todavía lo va a hacer más bueno. ¿Por qué? Porque no, cuando dice la persona, pues soy bueno, pues sí, exactamente es bueno, pero cuando está todavía más el amor de Dios, puede hacer las cosas todavía con más excelencia. Amen. Eso es muy importante. Y la segunda cita, ¿verdad? Que habla, nos lo lees en Isaías 53:6. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Mire aquí lo que dice Isaías, ¿verdad? Hablando del Señor cuando estaba profetizando, ¿verdad? De cómo iba a morir, cómo iba a entregar su vida por amor de nosotros, por amor a usted. El Señor sigue obrando, ¿verdad? Todos, dice que todos nosotros nos descarriamos, todos nos perdimos, ¿verdad? Pero el Señor siempre estaba dispuesto a pagar ese precio, a llevar a cabo ese sacrificio que a lo mejor nosotros, ¿verdad? No nos lo merecíamos, pero Él estuvo dispuesto a dar, ¿verdad? Su vida por amor a usted, por amor de nosotros y todavía sigue llamando, ¿verdad? Por amor a toda la humanidad. Entonces nosotros podemos mirar que pues todas las personas, ¿verdad? Se descarriaron. Podemos mirar los niños, ¿verdad? Ellos no tienen nada ni culpa, ellos juegan, se pelean, se vuelven a hablar, ¿verdad? Y están bien, pero cuando llegan a una edad que ya saben, ¿verdad? Es ahí donde nos perdemos, donde nos descarriamos, nos salimos del carril. ¿Y qué es lo que nos hace volver nuevamente al carril? Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Donde anduvimos perdidos nos regresa al carril, por eso dice la palabra, ¿verdad? Nos descarriamos.
Y ciertamente pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me alcanzó y me unió a su redil. Eso es muy, muy importante y Dios quiere hacerlo también con usted. Y ahí adelantito mismo en Isaías 64, 6, nos dice así la palabra del Señor. A ver, vamos a ver. Amén. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como invierno. Ay. Mire, aquí, ¿verdad? Como que no nos gusta una de las realidades, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Por eso a veces el Señor, ¿verdad? Decimos es amor. Sí es amor, pero dice que también como hijos nos endereza, ¿verdad? Nos mete, decimos, tenemos una palabra a los padres que a veces decimos, metemos a los hijos en cintura. Pues así el Señor nos mete, ¿verdad? Y acá en su palabra es lo que nos dice. Si bien todos nosotros, ¿verdad? Somos como suciedad y toda nuestra justicia, ¿verdad? Como trapo de inmundicia. ¿Se imagina cómo estamos? Delante del Señor, delante de Dios. No, como que no nos gusta, ¿verdad? Esta parte, pero pues no nos lo podemos saltar, brincar. Es cierto que yo reconocía que cuando me leían y me decían, pues decía, no, pues eso no es para mí porque yo no estoy así. No estoy así, ¿verdad? Pero estamos de esa manera, ¿verdad? Somos algo que no está limpio en nuestro ser, entonces necesita ser purificado y como más que nada con la presencia de Dios. Pero por eso nos dice aquí, ¿verdad? Que necesitamos admitir. Entonces, si la palabra nos está diciendo que somos, ¿verdad? Sucios, nuestras obras son como trapos de inmundicia, entonces necesitamos, ¿verdad? Hacer algo, necesitamos, ¿verdad? Reconocer que exactamente somos pecadores. Y necesitamos alcanzar, ¿verdad? El favor del Señor. Por eso el tema, ¿verdad? Es ¿cómo puedo ser salvo? Es una pregunta y aquí estamos dando la dirección de cómo puede ir paso por paso, ¿verdad? Hasta llegar a los pies del Señor y poder servirle, poder trabajar en su obra, en lo que Dios le llame a hacer. Ese es el punto número 1. Y el segundo punto dice, reconocer, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Admitir y reconocer que somos pecadores. El segundo punto es reconocer, ¿verdad? Que el pecador va caminando, ¿verdad? O es condenado eternamente. Si no reconoce, ¿verdad? Que es pecador, entonces el siguiente punto, ¿verdad? Está reconociendo, ¿verdad? Que se va a condenar para siempre. Porque lo que les decía al principio, Dios nos permite, ¿verdad? Una vida, y este es en la vida el tiempo que tenemos que aprovechar de darle lo que el Señor, ¿verdad? Nos da en vida, reconocer. Recordemos que la vida del hombre son 70 años. La Escritura dice los más robustos 80. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, ¿verdad? Y decimos, tengo 35 años, estoy en la juventud, pues déjeme decirle que no, porque a los 35 ya vamos de bajada. Entonces es de pensar, ¿verdad? Y reconocer qué tiempo me queda. Necesito buscar del Señor. Yo no quiero perderme, yo no quiero ir a esa condenación eterna. Yo quiero buscar mejor que en vida,
lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que necesitamos es reconocer, porque realmente hay algo que si nosotros no reconocemos que somos pecadores y vivimos, ¿verdad? En el pecado, pues dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, si no reconocemos, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, vamos, a pesar de que el cuerpo físico, ¿verdad? Va a morir, va a dejar de existir un día. Eso no lo dude. Todos nosotros, ¿verdad? Los que también anunciamos el Evangelio, un día este cuerpo se va a desintegrar, ¿verdad? Pero si nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Para el Señor, estamos haciendo la obra, lo que el Señor nos mandó a hacer, hemos reconocido que somos pecadores, entonces, ¿verdad? Cuando llegue el momento, si nosotros nos mantenemos fieles hasta el último, dice que Dios nos va a dar el premio, el galardón que está preparado. Pero si mantenemos, ¿verdad? Nos mantenemos en el pecado, no aceptamos al Señor, dice que la paga del pecado es muerte. No solamente el cuerpo físico va a morir, sino que espiritualmente también va a morir. ¿Por qué? Porque va a ir y va camino, ¿verdad? A una condenación donde realmente nadie quiere estar, donde nadie quiere llegar. Pero si no hacemos lo que el Señor dice, entonces mucha gente va a llegar el momento en que va a llegar ahí. Y qué triste va a ser, ¿verdad? Ese despertar, porque va a estar mirando dónde está. Cuando en vida tuvo oportunidad, por eso ahorita que Dios le da la vida, Dios nos muestra su amor, es aprovechar y poder nosotros seguir caminando. Ahí mismo en Romanos 2, Del 1 al 9. busque la cita, hermanos, ahí en Romanos 2, a ver, leemos. 2:1 al 9 dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mira cómo nos habla aquí, ¿verdad? Romanos sobre esta parte que es muy importante, ¿verdad? Porque hemos estado llevando muchos estudios ya en estas semanas y hemos estado hablando del perdón y de la misericordia de Dios también, de cómo
usted, nosotros, ¿verdad? Podemos ganar, ¿verdad? Ese cielo, atesorando, ¿verdad? Echándole algo a eso, lo que queremos un día alcanzar, trabajar en eso, echarle, ¿verdad? Poco a poco, pero acá encontramos algo que nos pone a pensar también. Dice, porque atesoras para ti mismo ira, ¿verdad? En el día del juicio. Hay algo que sin querer, en vez de que nosotros estemos atesorando o echándole algo a esa salvación, a ese regalo de parte de Dios, también hay ese modo de que le estamos echando algo a la ira. ¿Verdad? Estamos cosechando o echando algo malo para nosotros mismos. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dios muestra su amor, dice, es paciente, nos espera, ¿verdad? Pero nosotros mismos, el ser humano, se está condenando porque está haciendo, ¿verdad? Que toda la ira, en vez de estar trabajando en la vida que Dios nos da, en buscar la presencia de Dios, en hacer algo para el Señor, estamos poniendo algo a lo negativo, algo que un día no nos va a servir. Al contrario, todo lo que atesoremos de todo eso malo es nuestra perdición, y el Señor no quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que atesorar mejor, ¿verdad? Algo bueno para el día del juicio, algo que sea de provecho, y aquí el Señor nos está mostrando, porque realmente muchas personas no creen, pero sí va a haber un día, ¿verdad? Ese castigo eterno. Un día va a llegar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos delante de Él? Entonces es muy importante, ¿verdad?, estos pasos para que en vida nosotros podamos alcanzar la salvación. Ir paso por paso. En Mateo 25:46. Amén. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes irán al castigo? Aquí nos habla, ¿verdad?, de que hay un castigo. Cuando usted hace la voluntad del Señor, cuando hace el trabajo para el Señor, se esfuerza, hay premio, porque todo esfuerzo recibe justo recompensa. Entonces, si usted se esfuerza en las cosas de Dios, ¿verdad?, podemos decir que no en bastante, sino en poco, ¿verdad? Dios es justo. Dios le va a dar, lo va a premiar, ¿verdad?, con esa salvación. Por eso también el Señor decía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Entonces, pero si no hacemos nada, aquí la palabra de Dios nos dice que va a haber un castigo eterno, un castigo que nunca va a terminar. En nuestra vida sabemos que estamos conscientes de que un día vamos a dejar de existir. ¿Cuándo? No sabemos, solo Dios sabe, ¿verdad? Tal vez le está diciendo que la vida del hombre son 70, pero si el Señor a lo mejor le place de que usted le dé 100 años, 110, no sabemos, ¿verdad? Y todo eso, pues, trabajó para el Señor, pues Dios le va a dar, ¿verdad?, la recompensa. Va a llegar donde usted quiso, pero si no,
fíjese, va a ser eterno, ahí ya no, nunca va a acabar. Entonces, pues, está en nosotros, ¿verdad? Adquirir y ver dónde queremos pasar, ¿verdad? Esa eternidad, donde no se va a acabar. Pues yo lo invito, ¿verdad? A que haga la buena decisión y apresúrese, ¿verdad? A entregarle su vida al Señor. El tercer punto, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? Que Jesús ya pagó la cuenta. Que está pagado, ¿verdad? El pecado, Él lo pagó en esa cruz. Que Jesús solamente Él nos puede, ¿verdad? Perdonar nuestros pecados, oiga bien, y darnos esa salvación, salvarnos. Es reconocerlo. El Señor entregó su vida, ¿verdad? Por amor de nosotros en esa cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados. Dice Isaías, ¿verdad? Que Él llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad? Que necesitamos el perdón del Señor, porque solamente Él nos puede perdonar, ¿verdad? De nuestros pecados, y no solamente eso, sino dice, y darnos esa salvación. Y eso es lo que nos habla Romanos 5:8, ¿verdad? En el cual vemos la escritura de cómo el Señor nos lee esa parte. Ana dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, ¿verdad? Dice, pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo que acá, ¿verdad? Nos puede llamar la atención. Usted tiene amigos, ¿verdad? Inclusive familiares, hermanos. Y seríamos nosotros capaces de morir, ¿verdad? Por alguien que tal vez le hizo daño, lo lastimó, lo ofendió. Que llegara el momento de hacer una decisión de que Él viva o que usted muera. Y aquí es lo que el Señor hizo por nosotros. Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo estuvo dispuesto a pagar esa cuenta, a llevar a cabo el sacrificio, ¿verdad? En esa cruz, por amor de nosotros. Todavía no nos conocía. Y mire, hasta el día de hoy, Dios sigue perdonando. Dios sigue llamando. Han pasado más de 2000 años, pero su amor no se ha acabado. Y seguimos predicando, seguimos llamando, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Por eso aquí la Escritura nos dice, siendo aún pecadores que no lo merecíamos, los que teníamos que estar, ¿verdad? Tal vez en ese lugar, en esa cruz, éramos nosotros. Mas sin en cambio Dios mostró su amor, que siendo aún nosotros pecadores, dijo el Señor, yo voy a pagar el precio por ellos. Es lo que les digo, la cuenta está pagada, solamente ahora está en nosotros de estirar la mano y tomar ese regalo. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay temor en nuestra vida. Hemos estado llevando una vida desenfrenada, ¿verdad? Haciendo cosas que no agradan a Dios y nos cuesta volvernos. Y a veces ponemos, ¿verdad? Como pretexto, ¿qué van a decir los amigos, los familiares, si me convierto al Señor? La vez pasada en uno de estos estudios que se tituló de esa manera, ¿verdad? El qué dirán.
piensa en lo que dirá el Señor Sí, de nosotros, de usted, si no lo aceptamos cuando aquí nos está ofreciendo, ¿verdad?, esta salvación. Que Cristo murió por usted. Tal vez usted está pensando que ya no tiene remedio, que ha sido una persona mala, ¿verdad? Tal vez está perdido en el vicio, en el alcohol, en las drogas, yo no sé. Tal vez usted piensa eso, que ya no, pero hay alguien que Amén. está esperando con los Sí. brazos abiertos que Aleluya. usted lo reconozca. Y Dios está ahí para abrazarlo, para limpiarlo, para purificarlo. Entonces es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Murió por nosotros, por nuestros pecados. Y lo mismo, ¿verdad? En primera de Pedro, primera de Pedro 2:4, 2:24. 2:24 nos dice de esta manera, por eso, ¿verdad? Amén. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivíamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Sanado. Y el 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, en ese madero, que entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados? Vivíamos de una manera que no agradaba a Dios, en las cuyas heridas Él hicieron, ¿verdad? Lo que Él sufrió, nosotros alcanzamos esa salvación. Amén. Usted está ahí, está al alcance, ¿verdad?, de esa salvación también. Solamente es hacer la decisión, ¿verdad?, y obrar y entrar en lo que Dios le está llamando. Amén. Tal vez va a ser el primero, no sé, ¿verdad?, de la familia. Tal vez es el cuarto, pero Dios lo sigue llamando. Él es el único que nos puede perdonar y limpiarnos. La escritura que continúa es la que la vez pasada les dije, ¿verdad? Hechos 4:12, perdón, de que nos habla de que no hay otro nombre bajo estos cielos en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo sigue llamando, Dios nos está llamando, ¿verdad? Hace más de 20 años que Dios me hizo la invitación, y créame, yo lo digo como testimonio, que yo no quería aceptar, porque yo pensaba, decía, estoy bien, no necesito eso. Pero cuando empecé a estudiar la palabra, cuando empecé a leer la verdad de esta cita de Hechos 4:12, entonces poco a poco me fui dando cuenta, y Dios fue obrando, de que sí necesitaba Amén. de lo que Dios me estaba ofreciendo. Y es lo que a veces nosotros como seres humanos somos, ¿verdad? Tenemos ese orgullo en nosotros de que no necesito nada, pero sí necesitamos de Dios. Amén. Sí. Y Dios sigue esperando. Otra cita que nos habla, ¿verdad?, de llegar al Señor por medio de Jesús es San Juan 4:6. Es que lo vamos a poner a trabajar ahí para que busque la cita. San Juan 4:6. Perdón, 14:6. Yo estaba cerca. Dice así la escritura. Jesús dijo:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya, Él es el camino. Él es la verdad, la dirección donde nosotros tenemos que seguir. Sin Él no podemos alcanzar, ¿verdad?, esa salvación. Necesitamos, ¿verdad?, de Él. Necesitamos del Señor. Y algo que nosotros podemos mirar, ¿verdad?, en Efesios 2, 8 y 9, es de que nos habla algo muy importante. ¿Tienes ahí la cita? 14. No, Efesios. A ver, hermanos, ahí busque Efesios. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios 2, 8 y 9, donde nos está hablando de esta manera. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Sino es un don de Dios. Y el 9 lo aclara, ¿verdad?, para aquellas personas que yo al principio les decía, ¿verdad?, que tal vez decían que son buenas, hacen buenas dádivas, ayudan a la gente y todo, pero acá la Escritura nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces vemos aquí la palabra de Dios, dice, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, no es de nosotros, ¿verdad? Es un don de parte de Dios, es un regalo que Dios nos ha obsequiado. Y lo aclara, ¿verdad?, ahí, porque como le decía al principio, mucha gente dice, no, dice, yo voy a alcanzar la salvación, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, no necesito de lo que ustedes me están hablando, no necesito de la palabra, pero pues aquí la Escritura nos dice, ¿verdad?, no por obras, Amén, sí, para que nadie se gloríe. Entonces aquí, ¿verdad?, usted se da cuenta de que si es bueno, está bien, es correcto, siga siendo bueno, pero tiene que buscar alcanzar el perdón de Dios. Porque esas obras que está haciendo de buenas no le va a alcanzar. no es suficiente. No es suficiente, exactamente, ¿verdad?, para alcanzar la salvación que Dios le está ofreciendo. Entonces es lo que nos habla aquí, ¿verdad? Entonces ahí nosotros hacemos un paréntesis y podemos nosotros pensar de lo que estamos haciendo. Si no es suficiente, entonces el Señor, ¿verdad?, es suficiente para que entre a nuestra vida. Entonces es lo que nosotros, ¿verdad?, son los pasos que tenemos que seguir, ¿verdad?, para alcanzar esa salvación. Está ahí. No digamos que está lejos, porque se está predicando, se escucha, ¿verdad?, el mensaje, la palabra. Entonces no tenemos esa, que digamos que nuestra salvación está lejos, no, está ahí. Solo estire la mano y alcáncela, ¿verdad?, por estos medios que hemos estado dando los estudios. Y el cuarto dice, creer en Cristo como su Salvador, ¿verdad? Creer en Cristo como su Salvador, porque ciertamente que a veces, ¿verdad?, hay algunas personas que dicen, yo creo en Jesús, ¿verdad?, yo creo en Jesús, pero su fe está lejos de ellas, no lo aceptan como Señor en su vida, ¿verdad?, mucho menos para tener ese encuentro
y alcanzar esa salvación. Porque es diferente, ¿verdad? Creer en el Señor, aceptarlo, reconocerlo como el Dios Todopoderoso, porque la Escritura también nos dice que los demonios también creen, ¿verdad? Creen en Dios, que hay un Dios, pero dice que ellos tiemblan a la presencia de Dios y huyen, se van. Y a veces el ser humano no tiene miedo, no tiene temor de Dios. Sigue viviendo esa vida desenfrenada, sigue viviendo en el pecado, se le dice, se le advierte del peligro y todo, y sigue en eso, ¿verdad? Hasta que solamente en la misericordia de Dios, en ocasiones, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ya no sé qué hacer más, lo dejo en las manos de Dios, que sea Dios el que decida. Nosotros ya hicimos nuestra parte, usted hizo su parte, ¿verdad? De vocearla, de anunciarla, entonces ahora está, ¿verdad? En las manos de Dios. Y está también en la persona de creer, ¿verdad? En el Señor y ser alcanzado. Por alguien el Señor empieza, ¿verdad? A llamar en el hogar, en la familia. Y qué bueno, ¿verdad? Porque eso es bueno de parte del Señor. En Hechos 16:31 nos habla, ¿verdad? De 16:31. sí. Me dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa. Está hablando, ¿verdad? De alguien que está creyendo. Está hablando de alguien que se va a convertir. Pero ahí no queda solamente la promesa en uno, en usted, sino que Dios está mirando que hay familia, ¿verdad? Hay familiares a su alrededor y quiere alcanzarlos también. Por eso aquí el Señor, ¿verdad? Nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Van a venir. Por alguien el Señor va a empezar. Por alguien Dios está llamando, ¿verdad? Y es a ti el que Dios te está llamando. Tú quieres que el Señor quiere, ¿verdad? Que contigo se empiece a desgranar esa mazorca, a traerlo. Y es algo que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Sobre esto, porque es creer en el Señor, creer en Cristo Jesús, reconocerlo como nuestro Señor, como Dios, el cual entregó su vida por amor de nosotros. La cuenta está pagada, solo hay que tomar el regalo. Amén. Y eso es muy importante. Amén. Quisiera compartir un poquito de lo que está diciendo mi esposo, como testimonio. Es la palabra de Dios se cumple. Esta palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Personalmente, pues puedo testificar que sí, yo le creí al Señor cuando me compartieron por primera vez su palabra y que el Señor hizo la obra en mi corazón, ¿verdad? Y yo le creí al Señor, aunque a veces parece que todo se pone difícil y parece que se cierran las puertas y los problemas vienen y los ataques, pero el Señor es fiel. Amigo, tú que nos estás viendo, alguna persona que nos está mirando, que está oyendo de la palabra del Señor, que está recibiendo esa palabra, cree en el Señor, créele a Dios, que Él cumple sus promesas. Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que deciden creerle,
a su palabra y yo personalmente testifico que para la gloria de Dios solo faltan algunos dos hermanos ser bautizados. Faltan 2 hermanos, los demás ya todos son bautizados y para la gloria de Dios les digo que crean. Yo sé que un día el Señor va a cumplir su palabra y que todos mis hermanos van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y los invito a que sigan y que le crean al Señor. Él es fiel en sus promesas. Amén. Dios cumple su palabra, ¿verdad? Y algo que pues nosotros, es para nosotros, es para usted, ¿verdad? Y la última cita, ¿verdad? Que nos habla en San Juan 1, el 11 y el 12 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Que es cierto, el Señor un día venía por un pueblo apartado, un pueblo especial que Él había seleccionado en la antigüedad. Nosotros no teníamos todavía nada que ver, ¿verdad? No teníamos esa parte. Pero dice la Escritura que cuando vino personalmente a ellos a rescatarlo, dice que no lo recibieron. No lo reconocieron. ¿Y qué hizo el Señor? Es buscar otro pueblo, es buscar aquellos que sí le creyeron. Por eso San Juan nos dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la oportunidad de ser hechos ahora hijos de Dios. Después de ser creación, ahora pasamos a ser, ¿verdad? Lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Ahora tenemos un Padre Celestial que está cuidando de nosotros, que nos ayuda a continuar. No vamos a decir que no tenemos luchas, pruebas, pero sobre todo eso podemos reconocer de que tenemos a alguien que podemos pedir, podemos clamar y Él nos escucha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro Padre hablando. ¿Qué padre no le hace caso a un hijo cuando lo ve que se está tal vez ahí en la alberca, ¿verdad? Se cayó el niño, el pequeño, y está gritando que lo salven, que lo saquen, y si el padre lo ve no lo va a dejar ahí. Él va a hacer lo imposible de sacarlo, de rescatarlo. Así es el Señor con nosotros. Tal vez tenemos luchas, pruebas, pero el Señor nos está mirando. Y si nosotros clamamos, pedimos, rogamos, el Señor dice: lo voy a sacar, lo voy a ayudar. Y no solamente nos va a ayudar, sino nos va a dar también. Así es que, hermanos, amigos, yo les hago la invitación, ¿verdad?, de que usted puede alcanzar esta salvación. No tarde. No tome esto a la ligera. Esto es apremiante. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y no importa, ¿verdad?, si el Señor viene mañana, pasado, pero usted tiene que estar listo. Nosotros tenemos que estar listos, preparados. Y cuando se entregue al Señor, si lo hace, persevere, ¿verdad? Mateo 24:13 nos dice la Escritura: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque cuando le entregamos la vida al Señor, ¿verdad?, a veces van a haber luchas, pruebas, pero la promesa del Señor está ahí. Mantente, sé fiel hasta el final, ¿verdad? Y al último alcanzar ese galardón de parte de Dios.
meditando aquí cuando mi esposo dijo que a desgranar la mazorca. Yo creo que hay algunos hermanos que van a entender lo que voy a decir y ojalá que esto les sirva a una visita, a un amigo, ¿verdad? Que es el primero en escuchar la palabra de Dios. Estaba meditando cuando dijo que desgranar la mazorca, cuando los que venimos del campo y que hemos desgranado mazorca, sabemos que para empezar a quitar los granos de la mazorca, siempre batallamos para empezar. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarle la manera de dónde van a empezar a caer los granitos. ¿Cómo le vamos a hacer para empezar? Los que saben de esto de la mazorca me van a entender lo que estoy hablando. Para quitarle los granos, buscar el caminito para poder sacar los demás granos. Batallamos al principio y así es cuando uno recibe la palabra de Dios. Batalla uno, el primero que escucha de la palabra cuando no somos de hogares cristianos, batallamos, vienen luchas, vienen pruebas, nuestra familia nos ataca, nuestra familia nos puede acusar, o de todos lados vienen ataques, pero nosotros tenemos que estar confiados que el Señor va con nosotros, el Señor va a estar ahí con nosotros en nuestras luchas y pruebas. Y entonces cuando uno paga el precio y uno pues, es fiel al Señor y le cree a uno al Señor, después esos otros granitos van a ser alcanzados. Esos granos del elote van a ser alcanzados. Y es ahí donde se cumple la palabra, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, tu familia, tus hermanos, tu esposo, todos vienen poco a poco. Les puse de ejemplo esto de la mazorca porque me quedé pensando, digo, es verdad, se batalla, sí, pero ya cuando uno le encuentra el caminito, ya después los granitos solitos ahí van, fácil. Y así es con la palabra del Señor, cuando uno persevera, cuando uno se paga el precio, ora, porque sí, es pagar el precio, orar, ayunar, y sobre todo creerle al Señor y serle fiel al Señor y el Señor obra. Y la prueba aquí está. Mi esposo llegó a los caminos del Señor. Me costó ayuno, me costó oración y unas cosas más me costó, pero la gloria y la honra sea al Señor, porque aquí está y está predicando su palabra. Qué gozo tan grande siento en mi corazón. Amén, bendito hermanos. Sea el nombre del Señor y hermanos, sigamos adelante. Aquellos que están orando, hermanas que todavía sus esposos no son convertidos, sigan adelante, no desmayen, sigan orando, sigan desgranando la mazorca, que Dios les va a dar la victoria. Dios les bendiga. Amén, pues es promesa de Dios, ¿verdad? Y siempre llega a tiempo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, la palabra de Dios nunca llega tarde, siempre tiene su tiempo. ¿Verdad? Recordándome, ¿verdad? Cuando empezaban a escuchar la palabra, el mensaje, mi esposa pues llevaba a los hermanos ahí a la casa a veces a orar, y pues yo no era convertido. Yo me salía y me iba y decía, pues no sé qué están haciendo, ¿verdad? Y que estaban gritando y todo, y se iban. Y no era convertido realmente, y una vez un primo también invitaron, ¿verdad?, a orar, y pues él igual no era convertido, era como yo, ¿verdad? Pero pues la palabra se cumple, ¿verdad? Al tiempo pues yo me entregué al Señor. Creo que pasaron alrededor de 3 años, entreguéle la vida al Señor, trabajé y a este primo le estuvimos hablando, diciendo, ¿verdad? Lo invitábamos. Y a veces iba y decía sí, y a veces no, pero pues después vimos que se estaba perdiendo, ¿verdad? Mucho en el alcohol también.
Y pues nosotros seguimos orando por él y a su tiempo alguien también, algún hermano lo encontró, ¿verdad? Le habló de Cristo. ¿Y cuál fue la sorpresa de que un día nos dijo que se iba a bautizar después de casi 18 años? Ahorita lleva como unos 4 años bautizados, está activo, trabajando en la obra de Dios, que Dios lo siga bendiciendo. Y es lo que le digo, cuando Dios pone, ¿verdad?, la mirada, el ojo, nunca va a llegar tarde. Siempre va a llegar a tiempo. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Hay una petición. Nuestra hermana Chayita Rosario pide oración por su sobrina Belén y su suegra que están infectadas por el virus. Y está pidiendo oración para que el Señor los sane. Y dice que para 2 niños y una niña, para que no vayan a estar infectados sus niños, pues oremos al Señor, ¿verdad?, para que Dios haga la obra y Dios fortalezca su cuerpo, Dios les dé la fuerza para pasar esta lucha que ha caído en su cuerpo, que Dios sea por medio de su Espíritu Santo los fortalezca y pasen esta etapa. Personalmente yo testifico que Dios es un Dios de poder, de sanador. Mi hermano también estuvo enfermo, mi sobrina, y le doy la gloria y la honra al Señor porque el Señor les dio la fortaleza, les dio la sanidad que ocupaban y salieron adelante. Y lo mismo declaro para estas personas, que hay poder en Cristo y que Dios las va a sanar con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y a orar, ¿verdad?, por las peticiones de Rosario lo que Magaña. puso, ¿verdad?, la hermana Rosario Magaña. Que Dios fortalezca. Y antes de despedirnos también, hermanos, voy a hacer un anuncio, ¿verdad?, de parte del pastor en el cual me texteó. Este viernes vamos a estar mirando, ¿verdad?, nuestro culto de la convención, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Recuerden que en noviembre siempre tenemos convención y hoy pues la vamos a tener virtual. Va a empezar, ¿verdad?, tome nota, va a empezar a las 6 de la tarde, en el cual nosotros, ¿verdad?, vamos a estar mirándolo. Búsquelo, ¿verdad?, lo vamos a estar compartiendo ahí por medio de la página de la iglesia. Un nuevo comienzo, ahí búsquelo, ¿verdad? Va a empezar a las 6, o sea que nuestro culto que tenemos los viernes va a ser ese, ¿verdad?, porque es de nuestra convención, en el cual vamos a estar mirándolo. Si es que lo invitamos, hermano, que usted, ¿verdad?, se conecte a las 6 de la tarde. Véalo, búsquelo, ¿verdad?, bajo la página de la iglesia. Y el sábado pues también vamos a tener cultos. Ahí mismo usted se va a estar enterando, ¿verdad?, si lo ve el viernes. Al otro día va a haber cultos también. Entonces es unos cultos, ¿verdad?, en el cual es de nuestra convención, que lo van a estar haciendo virtual también. Y pues tenemos que nosotros también mirarlo, porque pues el Señor pues nos está llamando, ¿verdad? Una palabra, un mensaje de algo que Dios puede tocar nuestra vida, Dios puede fortalecernos, ¿verdad? Nuestro hermano presidente va a estar predicando el viernes, pues tome nota, y ahí a los hermanos, ¿verdad?, que no vieron o que se conectaron tarde, pues también, ¿verdad?, estemos todos sabiendo. Cualquier pregunta, ¿verdad?, usted puede llamarle a un servidor, al hermano pastor, ¿verdad?, o vaya a la página de la asamblea también, ahí va a encontrar más información. Pero lo invitamos, ¿verdad?, el viernes, ¿verdad?, a partir de las 6 de la tarde, usted esté atento, ¿verdad?, y búsquelo también. La iglesia, ¿verdad?, lo estará compartiendo, ¿verdad?, le estará llegando también a saber. Si es que vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, y sigamos adelante.
Pues oremos, ¿verdad? Ya oyeron las peticiones y así vamos a concluir, Señor Jesús. Amén. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora por tu palabra, por tu presencia, por la unción de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor Padre. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor Padre, en aquellos que nos están oyendo, Señor, de lejos, de cerca, Señor. A los niños, Señor, de nuestra iglesia también, Padre Santo, para que puedan, Señor, entregar un día su vida a ti, Señor, poder ser bautizados en tu nombre. Bendice la iglesia, un nuevo comienzo. Bendice a nuestros pastores, Señor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece los padres y Maestro Santo con mis hermanos, Señor, en el cual están pasando diferentes pruebas, necesidades, Señor, que tú los ayudes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos pidiendo, Señor, en esta hora en el cual tu hija, Señor, nuestra hermana Chuyit, Señor, Padre Santo, está poniendo esta petición, Rosario Magañas, Señor, Padre Santo, por esta familia, Señor, sobrinas, Señor, Padre Santo, extiende tu mano de sanidad, Padre, pon, Señor, tu manto, Señor, sobre ellas, Padre Santo, libéralas, Señor, de toda infección, Padre Santo. Oh, todo virus, Señor, lo reprendemos en tu nombre, Padre Santo. Aleluya. Por tus llagas hemos sido sanados ya, Señor. Cubre, Señor, Padre Santo, a sus niños, Señor, Padre Santo, que no sean alcanzados, Señor, de este virus, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad sobre ellos, sobre sus cuerpos, Señor. En especial, Señor, toca esos pulmones, Señor. Reprendemos, Señor, toda infección, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, gracias, Dios mío, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. La honra y gloria Gracias, por Padre. siempre, Señor. Amén, Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues el último texto de la Biblia, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.